Buenas noches, máster. Mi nombre es Abigail Marisela Paucar Morales. Estoy en el sexto semestre del curso C6 de Educación Inicial, modalidad en línea. El día de hoy vamos a hablar un tema muy especial de la educación inicial, el tema del desarrollo de las competencias lingüísticas en los niños y la importancia de reconocer los elementos básicos de un informe diagnóstico, apoyando estrategias visuales que favorecen a la reflexión y la exposición oral. El lenguaje es la herramienta que nos permite comunicarnos, expresar pensamientos, emociones y conocimiento, la construcción de conocimiento en los primeros años de vida, pues el lenguaje se desarrolla de una forma natural, pero también necesita ser estimulado mediante experiencias significativas. Por esto, los docentes tienen un papel fundamental donde vamos a crear ambientes ricos en palabras, sonidos, gestos y emociones. A lo largo de este video vamos a presentar las competencias lingüísticas. Como podemos observar, tenemos la escucha activa, comprensión del lenguaje, expresión oral, lenguaje gráfico simbólico, comunicación, socialización y finalmente hablaremos sobre la evaluación. ¿De qué vamos a hablar de las competencias lingüísticas? Vamos a tomar en cuenta sobre qué son las competencias lingüísticas, cómo se desarrollan en los niños, cuáles son sus pasos o procesos que debemos seguir para favorecer el desarrollo, cómo se estructura un informe diagnóstico lingüístico. Y finalmente vamos a presentar estrategias visuales para mejorar la comprensión y exposición oral. Si bien cabe recalcar que el lingüista Noam Chomsky introdujo este término para referirse al conocimiento que una persona tiene de su lengua, es decir, la capacidad de formar y comprender oraciones correctamente. También tomemos en cuenta sobre Dave James, donde él amplió el concepto y habló sobre la competencia comunicativa. No solo incluyó reglas del idioma, sino también la habilidad del niño, donde va a adecuar en diferentes contextos sociales. Pues en la educación inicial, las competencias lingüísticas, mucho más que hablar o escribir, se refiere al desarrollo integral de grandes áreas, la comprensión oral entre entender lo que se escucha, la expresión oral donde vamos a comunicarnos mediante palabras o frases, la comprensión lectora donde vamos a entender el significado de los textos y la expresión escrita donde vamos a presentar ideas por medio de símbolos y letras, ¿sí? Estas competencias se construyen gradualmente a través de la interacción con otros, el juego, la música, los cuentos y las conversaciones cotidianas. El lenguaje no solamente enseña de manera rígida, sino más se vive, se siente y se comprende. Como lo mencionamos al inicio del video, vamos a hablar sobre cada una de ellas y vamos a empezar por la escucha activa. La escucha activa, todo empieza desde el escuchar, el oír. Entonces, vamos a presentar una imagen representativa sobre la escucha activa. Desde los primeros meses de vida, el niño empieza a reconocer sonidos, tonos, palabras, la voz de mamá, papá, hermanos, tíos y abuelos. Cuando el docente o la familia le habla, canta, lee cuentos, está fortaleciendo la comprensión auditiva y el interés por la comunicación. Algunas estrategias son escuchar canciones, cuentos o adivinanzas, repetir sonidos o palabras nuevas. En ellas también podemos incluir el trabalenguas. Vamos a jugar con rimas. Como les mencioné, aquí incluye sumamente importante los trabalenguas. Vamos a hablar también sobre la comprensión del lenguaje. Sí, la comprensión del lenguaje, aquí tenemos una imagen representativa donde la maestra les está preguntando sobre un tema que ella ya leyó o un cuento. Y los niños obviamente levantan su mano para dar su punto de idea. En esta etapa de la comprensión del lenguaje,
el niño empieza a comprender el significado de las palabras y las frases. Por ejemplo, como les mencioné, la maestra dice, eh, Ana, tráeme la pelota. La niña escucha, ya está adquiriendo la primera competencia lingüística, va a escuchar, tráeme la pelota, y lo que ella va a ir es caminando, corriendo, a traer la pelota y pasar. ¿Por qué? Porque ella comprendió muy bien lo que ella tenía que hacer. El niño va a comprender la instrucción y va a actuar de manera espontánea. Aquí se desarrolla la comprensión semántica, la base que todo aprendizaje a futuro, ¿ya? Las estrategias de esas son nombrar, nosotros como docentes o como padres de familia vamos a nombrarles cosas del entorno, hacer preguntas simples como ¿de dónde está el gato? ¿Qué color es la mesa? Eh, o hacerle cantar algunas canciones básicas que a ellos a su edad están aprendiendo, o vamos a presentarles imágenes donde ellos nos van a mostrar qué es lo que están observando. Una estrategia más que podemos utilizar son las estrategias de, como podemos observar aquí, los dibujitos, donde vamos a mostrar a los niños y ellos van a mencionarlo, ¿sí? Estas son las palabras que nosotros vamos a conectar, donde vamos a lograr que el niño ya empiece a crear frases y oraciones, ¿sí? Vamos a hablar sobre la expresión oral. Aquí tenemos una imagen sobre la expresión oral, donde los niños están dramatizando, cantando, bailando. ¿Sí? La expresión oral es una vez que el niño comprende, empieza a expresarse de distintas maneras. Lo primero que él va a hacer gestos, como nosotros podemos observar aquí, la niña le está intentando que adivine qué es la que ella tiene en la tarjeta en la parte de la cabeza. Entonces el niño trata de hacer mímicas de la forma que logra expresar para que la otra niña adquiera logra entender de qué se trata. ¿Ya? Ella, como nosotros decimos que se trata de los gestos, luego vamos a hablar con palabras sueltas y más tarde con palabras completas, ya que tengan mucha más complejidad. El rol de docente aquí es favorecer un ambiente donde los niños se sienten motivados, escuchados para hablar, sin tener que estar diciéndoles que esa manera está incorrecta, sino nosotros vamos a hacer una guía, un apoyo para que ellos puedan expresarse libremente. Las estrategias que nosotros presentamos aquí son los juegos de dramatización o roles. Aquí tenemos el ejemplo de la dramatización. Tenemos círculos de conversación. Aquí tenemos una imagen también de los círculos de conversación. Tenemos relatos de experiencias personales. Aquí vamos a hacer que el niño cuente lo que hizo el fin de semana con sus padres o lo que hizo antes de venir a la escuela. Vamos a tener donde ellos van a imaginar un cuento. Estos van a ser contados por ellos y creados por ellos mismos, ¿sí? Vamos a hablar ahora del lenguaje gráfico simbólico. El lenguaje gráfico simbólico tenemos aquí donde el niño ya va a empezar a reconocer las letras, las formas de las letras, como podemos observar. Aquí tenemos un niño que ya está empezando a escribir este tipo de letras que son el abecedario, las vocales. El niño empieza a representar dibujos, trazos y letras. Va a reconocer que los símbolos tienen un significado y que escribir es una forma de comunicarse también. El desarrollo de la motricidad fina y la coordinación son esenciales para este paso. Tenemos también en ellas varias estrategias que les vamos a decir. Puede ser el dibujo libre o guiado, como nosotros le llamamos garabatear. Vamos a presentarles una hoja libre donde les vamos a entregar un crayón y ellos van a garabatear por toda la hoja. Entonces, a esto nosotros le llamamos el dibujo libre. Vamos a realizar el copiado de su nombre propio, donde presentaremos una plantilla que ellos se guíen y con sus dedos van a repisar su nombre para que empiecen a tener la coordinación adecuada y saber cómo vamos a formar las letras. Es ahí donde ellos van a empezar a reconocer las letras en carteles o libros.
Tenemos la comunicación socializadora. Ya, vamos a hablar sobre la comunicación socializadora. En este proceso, el lenguaje se convierte en una herramienta de interacción social. Como observamos en la imagen, los niños están leyendo en grupo. El niño va a usar el lenguaje para jugar, para expresar emociones, hacer preguntas o resolver conflictos. Aquí se desarrolla la competencia pragmática, es decir, el uso adecuado del lenguaje según la situación. Eh, Estrategias para esa competencia lingüística. Tenemos como juegos cooperativos, conversaciones grupales, como les acabo de indicar aquí, conversaciones grupales. Tenemos actividades de resolución de problemas en equipo. Finalmente, algo que no podemos dejar atrás es la evaluación y la reflexión. En este, el docente es el quien se encarga. Vamos a observar y vamos a registrar y evaluar el proceso lingüístico del niño. Esto permite identificar, fortalecer dificultades y diseñar estrategias personalizadas, ¿sí? Aquí se centra el juego, el informe diagnóstico, ¿sí? Tenemos finalmente el informe diagnóstico, donde él es una herramienta pedagógica que permite valorar el nivel del desarrollo lingüístico de cada uno de los estudiantes. No se trata solamente de anotar o resultados, sino de comprender el proceso y orientar la práctica para que el niño vaya fortaleciendo sus competencias lingüísticas. El informe básico debe incluir los siguientes elementos. Deben tener en este informe los datos personales, ¿sí? El nombre, la edad y el contexto familiar del niño. Aquí vamos a registrar también el nivel, si quiere decir inicial 1, inicial 2, primer grado. El motivo de la evaluación y el propósito de la evaluación diagnóstica, el informe diagnóstico, es valorar la comprensión oral de cada uno de los niños. Sí, muchas gracias.